Que ha generado la decisión del gobierno que recurrió finalmente al Tribunal Constitucional por el proyecto que busca autorizar un tercer retiro de fondos previsionales. Un anuncio que provocó críticas de parte de la oposición y también del oficialismo desde el punto de vista del mundo político. Queremos hablar de este y otros temas. Para eso ya estamos en contacto con el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC, Juan Sutil. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estos minutos, Juan. Hay varios temas, pero quiero comenzar por la contingencia, por supuesto. ¿Cuál es su visión con respecto a que el Ejecutivo finalmente concreta el requerimiento en el Tribunal Constitucional por el retiro del 10%? Nosotros nunca hemos estado de acuerdo en sacrificar la previsión y las futuras pensiones con los retiros de los fondos de la AFP. Entendiendo, por supuesto, la necesidad y la importancia que puede ser para muchas personas ante la crisis en que estamos viviendo. Sin embargo, yo creo que es muy importante también, si ya llevamos más de 15 años discutiendo en cómo tener mejores pensiones y de mejor calidad, creo que no amerita el retiro de los fondos de las AFP, y especialmente este tercer retiro, que además deja mucha más gente fuera del sistema y favorece a los que más tienen, porque los que ya menos tienen han retirado sus fondos. Y creo, por otro lado, que el gobierno tiene una obligación ética de cumplir con la Constitución. Ellos juraron cumplirla y tienen que ir al Tribunal Constitucional cada vez que haya algo que atente contra el orden democrático y contra la estabilidad política del país. Y en este caso, los señores diputados lo que han hecho es excederse, a juicio mío y los señores senadores, a las atribuciones que la Constitución no les otorga. Y por lo tanto, creo que es legítimo que el gobierno vaya al tribunal a defender los principios básicos de la Constitución. Bueno, usted dice que se exceden los parlamentarios con este tercer proyecto. En algún minuto también usted lo señaló, y por parte de los miembros de la CPC, del segundo proyecto de retiro del 10% y también el primero, porque excede las facultades que son del presidente de la República con respecto a seguridad social, que es uno de los temas que se va a discutir, por supuesto, en el Tribunal Constitucional. Ese exceso, no solamente desde la oposición al gobierno, sino también desde el oficialismo. ¿Cómo analiza lo que es ese punto en particular? Porque luego del anuncio de este requerimiento al Tribunal Constitucional, desde el punto de vista de desde la política, que también tiene mucho que ver con su gremio, en este caso por las conversaciones, por los puentes que se entrecruzan, está bastante solo el gobierno, desde el oficialismo, ¿para qué decir la oposición? Bueno, mira, esto es como en las casas, Nicolás. La disciplina, el orden, hace que las familias sean mejores, que los hijos se eduquen mejor. Si tú eres muy laxo y dejas que todo suceda y no pones normas y no pones reglas, finalmente el resultado muchas veces no es positivo. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que en los gobiernos las coaliciones tienen que gobernar unidas, como la oposición también tiene que hacer una oposición constructiva unida. Y a mí lo que más me preocupa, dado tu consulta, es que existe hoy día en Chile, fruto del sistema electoral, una pulverización muy grande de las decisiones, un desorden, si tú lo quieres llamar así, producto de la fragmentación, y que termina lamentablemente en lo que tú acabas de mencionar, que gente de una coalición política cruza a la otra y viceversa, y yo creo que eso es malo para la gobernabilidad del país, y creo que es mucho más malo aún para el futuro de las personas, para sus pensiones futuras, para la seguridad de su estabilidad, que se siga insistiendo en recurrir a los fondos que son de las personas para resolver estos problemas. Ya el gobierno accedió la semana pasada a la universalidad de los apoyos a todas las familias, donde está llegando a más de 13 millones y medio de personas, al 80% más vulnerable del país, y con una exigencia de los requisitos muchísimo menores. Entonces, al final, ¿qué es lo que ha hecho la política? Lo que ha dicho es que todo lo que ha hecho el gobierno es insuficiente. Una vez que lo hace más suficiente, que lo hace más accesible, se insiste. Entonces,
Ahora, Yo el problema creo aquí, que Juan, perdone que lo interrumpe, pero dentro de ese análisis de la política y lo práctico y lo de fondo que finalmente es relevante poner en conversación, que es las necesidades que tiene la gente actualmente por la crisis sanitaria, económica y social. Usted dice que hay una fragmentación, pero en el tema del 10% se ve que hay un acuerdo bastante transversal de las distintas fuerzas políticas. Entonces, sí, pero mira, Nicolás, vamos a los hechos vamos. más que a las palabras. ¿Dónde está la plata de los retiros de la AFP? El 50 y tantos por ciento está en ahorro. La gente sacó los recursos, muchos de ellos pensando que se podían estatizar, y los puso en un fondo mutuo, lo puso en su libreta de ahorro, lo puso en un O muchos depósito a pensando plazo. que los tiempos se venían muy complicados y era mejor tener un colchón por si acaso, si uno perdía Bueno, el empleo también. pero lo concreto es que la plata está ahí. Y después tú tienes que hay un porcentaje muy menor que fue a pagar deuda, por lo tanto ese dinero sigue en el sistema porque el que recibe, al que le pagan la deuda, lo puede destinar a ahorro, ¿no es cierto? Y solamente un veintitantos por ciento se destinó a gasto y una parte importante a gasto bastante superfluo, como andar comprando electrodomésticos o otro tipo de bienes que no son esenciales en una situación así. Entonces, esto no es una situación que tú dices, voy a resolverle el problema realmente a todas las familias chilenas. Yo creo que eso no es verdad, porque el IFE, por ejemplo, se ha entregado durante muchos meses, se va a seguir entregando en todo este proceso y a mí me parece bien que ocurra eso, porque las familias más vulnerables, el que no puede salir a trabajar, necesita el apoyo del Estado y está bien, y todos los países del mundo lo han hecho, y especialmente Chile lo ha hecho mejor que otros países, partiendo por la región. Me refiero a toda Latinoamérica, que no ha ayudado en la forma que Chile ha ayudado a su gente, o en que sea insuficiente para algunas personas, pero sí se ha hecho. Entonces, yo digo, no corresponde, a juicio mío, usar los recursos del futuro de las personas para resolver estos problemas. Juan, y la posibilidad, por ejemplo, de otra alternativa, entiendo que usted también en algún minuto hablaba de esta renta básica universal o de emergencia, algo que ha pasado muy de tercer plano. Hay un proyecto de ley en el Congreso, pero no se discute eso. ¿Qué le parece esa opción? Bueno, en el Encuentro Nacional de la Empresa, que se llama ENADE, yo planteé de la importancia del ingreso, el ingreso mínimo. Y eso que dice relación con definir un sueldo que sea digno y que el sueldo mínimo, si no lo alcanza a cubrir, el Estado lo cubra en su diferencia. Claro. Y eso te permite un cierto nivel de mínima dignidad que yo creo que es fundamental para el país. Creo también que hay que ver la manera de resolver muchos problemas que dicen relación con la informalidad. Aquí hay operaciones donde la gente está informal y que ha sido muy doloroso en una pandemia como esta. Yo lo he usado muchas veces, el ejemplo de un garzón de un restaurante que tiene un sueldo mínimo, pero resulta que gana en propina 2 veces más y por lo tanto gana 3 veces el sueldo mínimo, o en vez de ganar 350.000 pesos gana 1.000.000, sin embargo no tiene seguridad social, no paga impuestos y tampoco tiene cómo demostrar, por estar informal, que necesita los recursos en una pandemia como esta, porque no tiene cómo demostrar que cayó en sus ingresos. Entonces, yo creo que hay mucho que hacer ahí. Todo lo que pasa, por ejemplo, con la cadena de abastecimiento de las ferias libres es también informal. Yo en una feria libre jamás he recibido una boleta y jamás he recibido un documento que acredite que hay formalidad. Y eso trae una cadena de la feria libre, la vega o los valledor, el agricultor, el pequeño productor de hortaliza, y es toda una cadena que está en la informalidad y que yo creo que también es importante resolverlo. ¿Por qué? Porque eso permite en el futuro que esa informalidad también sea formal, también tenga Juan. futuras jubilaciones, también contribuyan al desarrollo del país y todos contribuyamos a algo Sí. mejor, incluyendo los problemas, como tú mencionas, de las futuras pensiones.
Quiero pasar a otro tema para conversar con usted, agradeciendo estos minutos, la situación del impuesto a súper ricos, pero antes, para cerrar el tema del retiro del 10%, varias críticas resultaron de una entrevista al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, también miembro de la CPC, quien señaló que el retiro del 10% era malo porque se estaba echando mano a los fondos de pensiones, al ahorro previsional, pero por sobre todo porque en el sector construcción podría terminar aumentando el ingreso obligando a aumentar el ingreso de los trabajadores porque el costo de tener mano de obra va a ser más caro, principalmente porque, y eso es lo que entiende un informe de la Cámara Chilena de Construcción, el retiro del 10% hace que el sueldo de otros sectores, como por ejemplo el comercio, aumenta porque hay una mayor demanda por este retiro del 10%. ¿Cómo evalúa eso? Fue bastante criticado las palabras, en este caso, del presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, que habría que mejorar los sueldos de los trabajadores. Bueno, primero yo hablé con Antonio Errázuriz, que es el presidente, sí. Y como todas las cosas muchas veces, y a mí me ha pasado, te descontextualizan los mismos titulares y las bajadas de la información a veces correcta y el titular te lo cambian o te ponen una foto del titular. Incluso ayer me hicieron una entrevista para este mismo canal que va a salir el fin de semana, y yo digo, bueno, si no la ponen en el contexto general de lo que uno está explicando, probablemente también puedo generar ahí alguna frase polémica si no está en el contexto completo. Y eso yo creo que es muy importante mirarlo así, porque muchas veces la bajada de la información, tú dices, bueno, no es tan así como sí. Está. ¿Pero a qué apuntaba Antonio Errázuriz, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, en eso con que usted está comentando? ¿Perdón? ¿A qué apuntaba el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción? Bueno, Antonio lo que está diciendo, en el buen sentido, es que la necesidad de mejorar los sueldos es una necesidad que la tenemos siempre, todas las empresas, no solo la construcción, y muchas veces eso no es posible. Por la estructura de costos, por mucho que uno tenga la importancia o la necesidad de plantearlo. Y yo creo que en ese sentido, tal como él me lo explicó, el título no dice relación con el desarrollo de lo que él quiso explicar. Vamos a otro tema, Juan Sutil, presidente de la CPC, y tiene que ver con la discusión del impuesto a los súper ricos, como se ha denominado, al impuesto a los patrimonios de las rentas altas de nuestro país. También aparece desde el oficialismo, desde diputados de la UDI y Renovación Nacional, el que han denominado un impuesto a los súper ricos 2.0, pero que tiene diferencias bien sustanciales. De hecho, habla de la repatriación de capitales, que en algún minuto se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet para recaudación, y también lo que es el impuesto al FUT, que de alguna manera se bajaría el impuesto al FUT. Quiero ir al punto en concreto. ¿Cómo ha revisado y cómo analiza usted lo que es esta alternativa que muchos parlamentarios y distintos sectores apuntan podría ser una alternativa de financiamiento para las personas que estamos hablando, más allá del retiro del 10%, más allá del bono clase media IFE, que es que los más ricos aporten más? Mira, estamos hablando del impuesto al patrimonio, que aquí se le pone el impuesto a los súper ricos, que es un eslogan bastante vendedor, yo lo entiendo, pero lo primero que hay que hacer es decir que en los países que se ha aplicado, que han ido más avanzados que nosotros, que nos sentimos muy orgullosos de ser parte de la OCDE, que es la Organización de Colaboración Económica, y eso lo logró el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que Chile entrara ahí. Ellos dicen claramente que es un muy mal impuesto y que no corresponde aplicar en países que han logrado tener una estructura de impuesto correcta como Chile, que es el impuesto a las empresas de primera categoría, el impuesto de segunda categoría, el impuesto global complementario a las personas, el impuesto al combustible, el impuesto al licor, el impuesto a los tabacos, el impuesto territorial, y suma y sigue, y el impuesto a la herencia. Chile tiene una muy buena estructura de impuestos, y desde esa mirada dicen no es necesario ni aconsejable un impuesto a el patrimonio, o en este caso a los súper ricos. Porque se recauda poco, ese es el punto. Por todas estas razones. Ya. Y además, los 13 países que lo aplicaron, lo derogaron 11 países y solamente hay 2 que lo tienen como una cosa simbólica. Y yo pienso
que los impuestos no pueden ser simbólicos, los impuestos tienen que generar impacto. Y en ese sentido, desde el retorno a la democracia, en el año 89 a la fecha, nosotros hemos ido aumentando permanentemente la carga tributaria a través de acuerdos tributarios transversales, bien estudiados, con la técnica, con la profundidad que corresponde, para ver cuáles son los impactos positivos y a tratar de recoger todos los impactos positivos y rechazar todos los impactos negativos en función de crecimiento, desarrollo, empleo y los impactos que eso pudiera tener. Dicho esto, a mí me parece que no es correspondiente que el Congreso tome atributos que no le corresponden en un año electoral para hacer pulsiones o hacer ser efectivistas para un aplauso fácil para la galería, tratando de hacer cambios estructurales que el país necesita hacerlos con mucho más racionalidad, con mucho más mesura, con mucho más técnica, para que permita más desarrollo, para que permita más empleo, pero sobre todo para que nos podamos hacer cargo de las grandes demandas que la sociedad exige, Juan, como es mejor salud, mejor educación, mejores viviendas, mejores pensiones. entonces, en base, perdón, a ese análisis, este gobierno o el próximo, dado el poco tiempo que le queda a la administración de Piñera II, tendría que pensar en el envío de una reforma tributaria para este análisis más meditado y dentro de las potestades que tiene cada uno de los poderes. ¿Eso es un poco lo que entiendo? Bueno, lo que yo estoy diciendo es que esto hay que mirarlo sistémicamente, y eso se llama reforma tributaria, pero hay varias cosas que están pendientes, Nicolás. Primero, en la última reforma tributaria quedaron pendientes algunas excepciones. Por ejemplo, hay grandes compañías que son cooperativas, no pagan impuestos. A mí me parece bien que cuando tú quieres formar una cooperativa hayan incentivos tributarios para que la formes, pero una vez que ya está funcionando y que está generando recursos, también tiene que pagar impuestos. Sí. Por ese ingreso que recibe. Ahora, hay otras excepciones que están siendo debatidas, por ejemplo, lo que tiene que ver con el mercado de capitales. Entonces, exactamente. El mercado de capitales tiene cosas positivas y negativas. Por ejemplo, la primera emisión de acciones me parece bien que esté exenta, porque eso permite que hayan empresas que vayan transitando, creciendo, generando más empleo. Claro, y hay otras que son más bien de especulación, que me parece a mí muy bien que paguen sus impuestos correspondientes. Entonces yo digo, primero revisemos eso. Segundo, hay una necesidad, y aquí le estoy hablando a la gente, hay una necesidad ética, moral, importante de evitar el despilfarro del Estado. Tenemos una serie de programas sociales que la plata no llega a la gente. Tenemos una cantidad de captura del gobierno, del Estado, de los gobiernos comunales, regionales, donde uno ve que ahí hay un mal uso de los recursos. Chile tiene la necesidad de ordenar el uso eficiente del Estado, de que las personas tengan la dignidad en su atención, y para eso también hay que revisarlo, porque cuando tú tienes una necesidad de 100, y resulta que te das cuenta que no es 100, sino que con 98 también podís funcionar. Y resulta que tienes 95 y haces la excepción y llegas a 98, quizás no necesites una reforma tributaria. El punto, Juan, es que yo entiendo y de hecho estoy de acuerdo con usted. Hay una necesaria y ya urgente a estas alturas, porque suena muy como eslogan de modernización del Estado y de tapar esos hoyos donde finalmente hay plata de todos que se va a cualquier parte, y algunas veces a temas que son bien reprochables. Pero con todo respeto, aquí se está tirando la pelota para un lado, porque también cuando hablamos de sanciones, o sea, hay que revisar todo lo que tiene que ver con esta fuga de dineros que finalmente podrían evitar un retiro del 10%, si lo ponemos en ese caso. Yo entiendo el punto. Por eso, Nicolás, tú tienes razón. Yo lo acabo de decir, esto es sistémico. Entonces, hay fugas del Estado que hay que corregir. Esas platas del Estado debieran estar en mejor salud, en mejor educación, no tener listas, ¿no es cierto? Si eso no alcanza, por supuesto que nosotros, que somos los que representamos al trabajo, no se te olvide que las empresas las hacen los trabajadores, trabajadoras y los empresarios. Y somos las empresas, todos juntos, los que contribuimos. Si el Estado no tiene ningún centavo, el Estado recibe del sector, de las personas, de las empresas, los recursos. Y por lo tanto, tenemos que buscar la manera sistémica de allegar esos recursos, precisamente para las necesidades futuras de que el país está exigiendo. Porque aquí las grandes demandas, créeme que están, y lo dice la gente, en mejor salud, en mejor educación,
en una salud digna, la salud chilena no es tan mala. El problema es que nadie llega adecuadamente en el momento por las listas de espera y muchas veces llega tarde o muchas veces no es atendido con la dignidad que corresponde. Para eso se requiere recursos. Entonces yo lo que estoy diciendo es, primero, yo no quiero que se despilfarren los recursos. Segundo, no quiero que se hagan excepciones tributarias que sean injustas. Y tercero, una vez que miremos esto sistémicamente, necesitamos que el país siga desarrollándose, siga creciendo, siga invirtiendo para que haya más desarrollo para todos nosotros. Y si eso todavía aún no alcanza, tenemos que sentarnos a la mesa a decir cuáles son los impuestos más eficientes que permitan más desarrollo, más inclusión, más gasto social. Bien. Y protección social, pero no llegar y hacer una pulsión y decir, no, yo voy a poner un impuesto ahora puntual, voy a hacer otro impuesto transitorio. ¿Por qué? Porque hay que hacer un gesto cuando nosotros, la gente de trabajo, toda la vida ha estado cumpliendo con lo que la autoridad política le indica, que es pagar sus tributos, contribuir al desarrollo, contribuir al crecimiento del país. Por lo tanto, aquí no hay una cuestión de negación. Lo que yo estoy diciendo es que hagamos las cosas bien, que las hagamos ordenadamente, como lo hace una escuela o un liceo, y hay liceos buenos que tienen buenos alumnos y hay liceos malos que están desordenados y tienen malos alumnos. Entonces yo digo, yo quiero mejores liceos, mejores alumnos, mejor discusión y resolver los problemas con el diálogo que corresponde a buscar la solución de los problemas que corresponden. Juan Sutil, presidente de la CPC, nuevamente gracias por estos minutos con Canal 24 Horas. Que tenga buen día. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Claro, muy buen día. Muy buenos días. Hacemos una pausa.